Bienvenidos al curso de la impresora Volad. Durante este curso explicaremos paso a paso cómo utilizar la impresora desde el desembalado de la misma hasta nuestra primera impresión en 3D. ¡Vamos a ello! Para proceder al desembalado de nuestra impresora 3D Volad, abriremos la tapa y agarraremos de los corchos para extraerlo hacia la parte superior. Para retirar los corchos de la impresora, en primer lugar extraeremos la caja del transformador y la boquilla que insertaremos de la siguiente forma. Los dos pestañas que vemos aquí, en dirección hacia adelante y hacia atrás de la impresora, introduciremos y giramos 90 grados. Agarraremos la impresora de esta parte, extraeremos la parte derecha del corcho y a continuación la parte izquierda. En el interior de la caja podemos encontrar una guía de usuario, el spray adherente, el cable de alimentación y la caja con el transformador. En la parte trasera de la impresora podemos encontrar el cartucho de cortesía de filamento, que se puede extraer girando 270 grados la rueda gris que vemos aquí. Este sería el cartucho que va con la propia impresora. Está unido a la boquilla que anteriormente hemos colocado. A continuación mostraremos las diferentes partes de la impresora. Podemos observar en esta parte de aquí la boquilla, como hemos explicado anteriormente. Aquí tendríamos el cabezal con los ventiladores. En la parte inferior tenemos la base de impresión que está imantada. La podemos retirar fácilmente. Y en la parte frontal veremos 4 luces pequeñas y una esfera en el centro, que también se iluminará. La primera de ellas nos indicará cuando esté en blanco fijo que la impresora está operativa. La segunda que está conectada a la red. También deberá estar en blanco fijo. Si está parpadeando quiere decir que no está correctamente conectada a la red. Esta luz de aquí, que vemos que tiene un símbolo de un termómetro, nos indicará que el extrusor está calentando. Normalmente cuando está calentando para cambiar la boquilla, para hacer una extrusión o para empezar a imprimir. Y por último tenemos la de la derecha del todo, que parpadeará cuando se comunique la aplicación de escritorio de Volad con la impresora. La esfera central nos indicará diferentes símbolos de luz dependiendo del estado de la impresora. En azul oscuro querrá decir que está a la espera del usuario. Si la luz es roja, quiere decir que hemos hecho una cancelación manual. Manteniendo apretado el botón, cancelaremos manualmente la impresión y se pondrá en color rojo. También tendremos el estado de color verde, que será el indicado cuando pulsemos y esté comunicándose con la plataforma para recibir el archivo para imprimir. Como podéis observar, sobre la base de impresión adherida al imán, encontraremos una moneda de 1 céntimo que nos será útil para el proceso de calibración de la base de impresión de nuestra impresora. En la parte trasera de la impresora encontramos el interruptor de encendido y apagado, la toma de cable Ethernet, la conexión de alimentación y el botón del reset. También podemos encontrar la rueda que anteriormente hemos mostrado, que nos servirá para retirar el cartucho girándola a 270 grados hacia la derecha y de nuevo ubicarla en esta posición para tener anclado el cartucho. Como podéis observar, aquí aparece un símbolo de candado abierto, que sería la opción que hemos mostrado para soltar el cartucho. Para descargar todo lo necesario para trabajar con la impresora Volad, en primer lugar iremos a la página de it3d.com, asistencia, manuales y software. Accediendo aquí, iremos a software y en la parte inferior tenemos un apartado para Volad. Descargaremos en función del sistema operativo en el que estemos trabajando la versión 1.17. Una vez descargado, abriremos el archivo comprimido en el que encontraremos los siguientes elementos:
en primer lugar, una carpeta con los perfiles para repetir host y slicer, que más adelante explicaremos, el manual en PDF en español y en inglés y el instalador de la aplicación para Volad. Ejecutaremos el instalador para instalar dicha aplicación. Es muy importante, antes de comenzar a utilizar la aplicación, que tengamos en cuenta las siguientes recomendaciones previas que encontraremos descritas en el manual de usuario en el apartado de puesta en marcha, recomendaciones previas. Tenemos 3 recomendaciones para cada uno de los sistemas operativos que podemos utilizar. Nos vamos a centrar en Windows, que es el más extendido. Deberemos de instalar el software Bonjour, que es un asistente de impresoras, que no está disponible por defecto en Windows. Haremos clic en este enlace y podremos descargar e instalar Bonjour desde aquí. La siguiente recomendación importante es mantener abiertos los puertos 22 y 80, sobre todo en centros educativos o en empresas. Normalmente las redes particulares, estos 2 puertos los tienen por defecto abiertos y no habrá ningún tipo de problema. Y por último, esta dirección de correo electrónico, que es desde donde se descarga la actualización del firmware, la impresora Volad, debe estar habilitada en el firewall para que no haya un bloqueo y no pueda acceder a dicha URL para descargar la actualización. Muy importante este apartado también. Una vez hemos tenido en cuenta estos 3 puntos, podemos ir a la aplicación para utilizarla sin ningún problema. Para iniciar nuestra impresora Volad por primera vez, deberemos conectar el cable de alimentación y conectar la impresora por cable Ethernet. Encenderemos con el interruptor y procederemos a conectarnos desde la aplicación una vez la impresora se ha conectado a la red. A continuación, abriremos la aplicación de Volad y en conectarse a una impresora buscaremos nuestra impresora. Del listado debemos fijarnos en los 3 últimos números que corresponden al número de serie de la impresora Volad a la que queremos conectarnos. Haremos clic en ella y una vez nos conectemos nos aparecerá la versión del firmware con este símbolo, lo que quiere decir que debemos de actualizar el firmware por primera vez con este botón. Aceptaremos. Una vez aceptado el mensaje que nos muestra la aplicación, deberemos dejar que se reinicie la impresora. Sabremos que la impresora se ha actualizado correctamente cuando se queden las 2 luces de la izquierda de color blanco fijas y la esfera multifunción central de color azul oscuro. Una vez nos conectemos a nuestra impresora Volad, podemos observar las siguientes opciones. En el lado izquierdo tenemos, en primer lugar, el estado de la impresora. Cuando está la luz azul oscuro nos aparecerá en reposo. Si está imprimiendo, pondrá imprimiendo. Y en caso de estar ejecutando alguna acción, pondrá otro mensaje. En caso de que tengamos conectada nuestra impresora a la red Wi-Fi, nos aparecerá aquí el nombre de la red Wi-Fi a la que estamos conectados. Si en cambio lo tenemos conectada por cable Ethernet, este campo aparecerá vacío. En tercer lugar tenemos la versión del firmware. La última versión nos va a aparecer aquí. En caso de que hagamos alguna actualización de la máquina, nos actualizará el número del firmware. En la parte central tenemos, en primer lugar, el nombre de la red de la impresora y la IP. También tenemos las diferentes opciones de ajuste que veremos a continuación, una a una, explicándolas con detalle. Desde aquí podremos subir nuestro archivo G-Code para enviarlo a Volad a imprimir. Y podemos buscar otra impresora desde aquí, conectándonos a ella de esta forma. La primera acción que deberemos de realizar en nuestra impresora Volad es la de calibración. Para ello iremos a Ajustes, Calibración. Aceptaremos para iniciar el proceso que nos irá guiando desde la aplicación.
Seguiremos las indicaciones de la aplicación, que en este caso nos indica que pulsemos el botón multifunción para pasar al siguiente paso. Una vez la impresora se ubique en la primera posición, deberemos de colocar la moneda de 1 céntimo que lleva la impresora en la primera posición sobre el imán, tal y como se muestra en el vídeo, de canto y mirando al frente. Para nivelar cada uno de los puntos, deberemos de subir o bajar la base de impresión con la perilla correspondiente hasta que la boquilla toque la moneda sin llegar a volcarla. Vamos debajo de la base de impresión, tenemos 3 perillas, una a la izquierda, una a la derecha y otra en la parte frontal que nos servirán para calibrar la base de impresión. Si giramos en sentido antihorario, subirá la base. Y si giramos en sentido horario, bajará la base de impresión. Una vez finalizada la nivelación del primer punto, retiraremos la moneda de 1 céntimo y la ubicaremos en el segundo punto de nivelación. Repetiremos el proceso del primer punto en este segundo punto. Nuevamente repetiremos el proceso por última vez en el punto frontal de nivelación, colocando la moneda sobre el imán. Una vez finalizada la calibración de nuestra impresora Bolad, podremos ir a Ajustes y conectarla a una red Wi-Fi. Importante que esta red sea la misma red a la que estamos conectados con el ordenador que estamos usando la aplicación. De no ser así, no visualizaremos la impresora Bolad al buscarla en la red de impresoras. Conectar a una red Wi-Fi, nos saldrá el desplegable donde seleccionaremos la red a la que queremos que la impresora Bolad se conecte e insertaremos la contraseña para enviar dicha información a nuestra impresora Bolad. Daremos conectar y tras unos segundos la impresora empezará a buscar la red Wi-Fi y a conectarse. Para finalizar la conexión Wi-Fi deberemos de apagar la impresora del interruptor trasero, desconectar el cable Ethernet y encender de nuevo la impresora. Tras una secuencia de inicialización, observaremos cómo la luz izquierda y la del Wi-Fi se quedarán ambas fijas y la esfera multifunción central de color azul oscuro. Esto nos indicará que la impresora está totalmente operativa y conectada a la red Wi-Fi que acabamos de configurar. Por otra parte, desde la aplicación retrocederemos con la flecha para conectarnos de nuevo a la impresora y comprobar que la conexión Wi-Fi es correcta. Podremos observar que en el campo Wi-Fi nos aparece la SSID de la red Wi-Fi a la que hemos conectado la impresora Bolad. Otra opción que tenemos disponible en el menú Ajustes es el de calentar y extruir. Esta opción nos va a permitir calentar hasta los 200 grados, que es el grado de fusión del PLA del cartucho, y extruir unos centímetros de plástico por la boquilla para comprobar si está atascada o no. Nos aparecerá un aviso cuando seleccionamos la opción, daremos a aceptar. Como podéis comprobar, la esfera multifunción cambia a azul celeste. Esto indica que está ejecutando la acción que le hemos mandado. En el caso de que esté atascada la boquilla, deberemos de seguir la siguiente secuencia. En Ajustes, Cambiar boquilla, lanzaremos una orden que calentará la boquilla a 80 grados
para poder retirarla con facilidad. Una vez finalizada la secuencia, retiraremos la boquilla girando 90 grados en sentido antihorario y extrayéndola igual que anteriormente. Para retirar el cartucho de la parte trasera, deberemos girar 270 grados en sentido horario la rueda gris para liberar el cartucho. Haciendo un poco de fuerza desde este punto, retiraremos la parte del cartucho. Para colocar un nuevo cartucho, deberemos de insertar estas dos partes de aquí abajo en la ranura y presionar en la parte superior girando 270 grados la rueda gris para anclar el cartucho. A continuación, insertaremos la boquilla con las dos ranuras que vemos aquí mirando hacia adelante y hacia detrás. Como veis en esta posición, giraremos 90 grados en sentido horario para dejar fijada la boquilla. A continuación explicaremos cómo se instala el adaptador portabobinas para volar. Se compone de dos partes, por un lado el adaptador y por el otro lado el portabobinas. Tenemos que tener en cuenta antes de instalarlo que la rueda gris que tengo en mi mano, en lugar de estar en esta posición, como veis sobresale esta pestaña, tenemos que girarla en sentido horario hasta que se encuentre en este punto de aquí abajo en el que aparece un candado abierto. En este momento cogeremos el adaptador y insertaremos estas dos muescas en las ranuras que vemos aquí en la parte inferior de la impresora. A continuación presionaremos desde aquí, desde el centro, en la parte superior y, muy importante, asegurarse que todos los puntos están hasta el fondo de la impresora. El más importante es esta parte de aquí, que tienen que entrar a presión. Una vez finalizamos este proceso, giraremos la rueda gris al punto que se quede en esta posición, por lo que es el soporte estará totalmente fijado. Atornillaremos el portabobinas al adaptador, la rosca, aquí tenemos macho y hembra, sentido horario para enroscar, y una vez llegamos al final ya estaría colocado. Colocaremos una bobina de filamento en el portabobinas y el extremo del filamento tiene que salir por este extremo. Introducimos el cabo del filamento por el tubo transparente inferior y de esta forma procederemos a la carga del filamento desde la aplicación. Una vez tenemos instalado el adaptador para bobinas de volar y la boquilla, iremos en la aplicación a Ajustes, Cargar filamento. Después aceptaremos el mensaje para iniciar la secuencia de carga de filamento. Para retirar el filamento, en la aplicación iremos a Ajustes, Descargar filamento. Aceptaremos el mensaje y se iniciará la secuencia de descarga de filamento. Para sustituir la boquilla de volar por una nueva, deberemos soltar el tubo desde aquí, de la parte superior del adaptador, presionando la pestaña y estirando el tubo, como podéis observar. El siguiente paso será en la parte donde está la boquilla, deberemos de girarla en sentido antihorario 90 grados y retirarla. Esto sería la boquilla. Para insertar la nueva tendremos que realizar las mismas acciones en sentido contrario. En primer lugar, introduciremos la boquilla recta con las dos pestañas que vemos aquí
Aquí vemos, si podéis observar, esta y en el otro lado otra, ¿veis ahí? En ambos lados. Esas pestañas tienen que mirar hacia adelante y hacia atrás. Y una vez tenemos insertado, giramos 90 grados para dejarla fijada. Y con respecto al tubo, exactamente igual. Tenemos que introducirlo por la parte superior del adaptador y una vez introducido, comprobaremos que no se sale. De esta manera realizaremos la sustitución de la boquilla de la bolada. Para poder enviar e imprimir a nuestra impresora Bolad, necesitaremos un archivo G-Code. Este archivo G-Code se genera a partir del fichero 3D en formato STL. Para ello podemos utilizar varios programas de laminado, como pueden ser Repetier Host, Cura, Craftware o Simplify 3D. Explicaremos estos 4 programas uno por uno para crear nuestra impresora Bolad en dicho programa y así poder generar los archivos G-Code en función del software que utilicemos. En primer lugar, comenzaremos con Repetier Host. Para descargar este software podemos hacerlo desde it3d.com, asistencia, manuales y software, y en el apartado software disponemos de las versiones de Repetier Host para Windows y para Mac. Descargaremos la versión 2.01, que es la última, para Windows. Una vez descargado e instalado Repetier Host, ejecutaremos la aplicación para acceder a ella. Como podemos observar, en esta parte de aquí tenemos el volumen de impresión de nuestra impresora. Actualmente, si no está configurada la impresora Bolad, deberemos de ir a Configurar impresora, Dimensiones de impresión y configurar los valores que tenemos en la página 18 indicados para nuestra impresora Bolad. Muy importante configurar esto cada vez que cambiemos de impresora. Es decir, si tenemos, por ejemplo, alguna otra impresora 3D de este listado y cambiamos, los valores van a cambiar. Por lo tanto, cuando queramos imprimir con Bolad, deberemos de configurar de nuevo las casillas según lo que indica en la página 18, como hemos comentado anteriormente. Si solo disponemos de Bolad, no habrá ningún problema porque estos valores no van a variar en ningún momento. Aplicaremos y le daremos OK. De esta forma vamos a ver el volumen real de impresión de nuestra impresora 3D Bolad. A continuación iremos a la pestaña Slicer y en el siguiente desplegable seleccionaremos el laminador Slicer. Por defecto está CuraEngine. Para poder importar los perfiles para Bolad, seleccionaremos en Configuration para abrir el programa Slicer, que es el laminador, y deberemos de abrir el archivo comprimido descargado de la web de it3d.com. Antes habíamos comentado que teníamos una carpeta con los perfiles para Bolad, para Repetier Host y Slicer. Por lo tanto, descargaremos esta carpeta físicamente en el escritorio, por ejemplo. Tenemos disponibles 3 perfiles diferentes. El primero de ellos, Print Settings, es la calidad de impresión. El segundo son los parámetros de temperatura de extrusión del filamento. Y en tercer lugar, los parámetros de la propia impresora. Para importar los perfiles descargados, iremos a la pestaña Print Settings, en primer lugar, File, Load Config, buscaremos en la carpeta del escritorio que hemos descargado e importaremos el Bolad Standard Print Quality, que determina la calidad de impresión. Son parámetros estándar que nos van a servir para elegir parámetros como la altura de capa, el relleno, etc. Una vez importado, usaremos la opción Guardar,
con el nombre correspondiente y ya lo tendríamos importado. A continuación iremos a la segunda pestaña, Filament Settings, y haremos la misma operación, File, Load Config, pero esta vez con el perfil de filamento, Bolad Filament Slicer. Le daremos a abrir, seleccionaremos guardar y OK. Y por último, en Printer Settings deberemos de importar en File Load Config dos perfiles, una para la boquilla de 0,6 Bold y otro para la boquilla de 0,4 Fine, que debemos de seleccionar posteriormente en función del cartucho que estemos utilizando. Vamos a empezar por el Bold, guardamos, OK, y la misma operación, pero con el Fine. Guardar y OK. Una vez hecho esto, podemos cerrar Slicer, que como veis se nos han abierto en una ventana nueva. Y ya podemos desde Repetier, en la pestaña Slicer, con el laminador Slicer seleccionado, ir a los diferentes ítems, calidad de impresión, Print Setting, Printer Settings, parámetros de la impresora, y en Extrusor 1 elegiremos la temperatura de extrusión del filamento. Aquí, como veis, ya nos ha aparecido Bolad Standard Print Quality, calidad de impresión. Vamos a elegir, por ejemplo, la impresora Bolad con boquilla Bold de 0,6. Ahora ya podemos seleccionar los perfiles importados, seleccionando aquí Slicer, importante, y eligiendo los tres ítems que tenemos disponibles. La calidad de impresión, Print Settings, buscaremos en el desplegable, aquí tenemos el importado para Bolad. En Printer Settings, el referente a la impresora, elegiremos Bold o Fine si tenemos la boquilla de 0,6 o la boquilla de 0,4 puesta en la impresora. Vamos a elegir Bold. Y por último, el referente a la temperatura de fusión del plástico, que sería Bolad Filament Slicer. Estos tres perfiles nos van a permitir generar nuestro archivo G-code del STL que importemos en Repetier Host para generar un archivo imprimible para Bolad. Muy importante este dato que voy a comentar es que una vez tenemos la previsualización del archivo para imprimir, deberemos de guardar el archivo con esta opción, Save to File. Para imprimir en Bolad es muy importante elegir esta opción. Una vez le demos a la opción, guardaremos el archivo con extensión GCO y será el archivo que podremos enviar a imprimir desde la aplicación de Bolad. El siguiente programa que podremos utilizar para generar nuestro G-code es Cura. Iremos a la página de ultimaker.com buscando en descarga de software para descargar la última versión de Cura. Una vez descargado e instalado Cura, ejecutaremos el programa para abrirlo. Iremos para crear una nueva impresora a Ajustes, Impresora, Agregar impresora. Seleccionaremos impresora fuera de red y aquí abajo en Custom indicaremos el nombre de nuestra impresora. Crearemos dos perfiles, uno para la boquilla de 0,6 Bold y otro para boquilla de 0,4 Fine. Agregar. Y a continuación se nos abre las dos pestañas de configuración de los parámetros. Deberemos de configurar los parámetros según lo indicado en la página 25 del manual. Aquí tenemos los valores que tenemos que introducir. En el desplegable seleccionaremos Repetier y en las casillas de iniciar G-code y finalizar G-code, en el manual tenemos disponible un poco más abajo
el texto que debemos copiar y pegar en cada casilla. Lo mismo con el apartado Finalizar G-code. En la pestaña Extruder, importante para la boquilla Bold, seleccionar 0,6 milímetros y el filamento siempre 1,75 milímetros. Le daremos a Siguiente y ya tendremos creado, como veis aquí, nuestro perfil Volad Bold. Seguiremos las mismas indicaciones para el perfil Volad Fine, según la configuración que tenemos indicada en la página 25 del manual, con la diferencia entre Bold y Fine en que en la pestaña Extruder 1 el tamaño de la tobera, que es el grosor de la boquilla, es 0,4 para Fine en lugar de 0,6. Todos los demás parámetros son exactamente iguales. A continuación crearemos un perfil para el filamento de Volad. Iremos a Extruder, One, en Ajustes, Material, Administrar materiales. En este apartado iremos a Crear, para crear uno nuevo. Y aquí configuraremos la información según lo indicado en el manual. Página 26. Aquí tenemos toda la información que debemos de rellenar en la pestaña Información y en Ajustes de impresión los parámetros que debemos indicar. Indicaremos el color si lo creemos necesario. Los demás parámetros no se tocan. Vamos a Ajustes de impresión. Importante, la temperatura de impresión 200 grados. 0 grados la temperatura de la base de impresión, porque la impresora Volad no lleva base de impresión calefactada. Y lo demás lo dejamos igual. Si observáis, habrá creado aquí un apartado Volad, dado que hemos configurado una nueva marca que es Volad. Todos los filamentos que añadamos nuevos en crear y que en marca indiquen Volad nos aparecerán de esta manera, en este desplegable que vemos aquí, Volad. Vamos a cerrar y aquí podremos seleccionar el material, Volad Pelea, y en este caso el color blanco. Si tuviéramos más, pues lo mismo, seleccionaríamos desde aquí. Habitualmente con crear uno es suficiente, dado que todos los colores podemos imprimir con la misma temperatura sin ningún problema. Con todo esto configurado podremos añadir nuestro STL, seleccionar los parámetros de impresión y generar nuestro G-code para la impresora Volad. El siguiente laminador que podemos utilizar para generar nuestro G-code para Volad es Craftware. Podemos descargarlo de la página web de craftbot.com en el apartado de software, Craftware. Vamos a download y descargamos el programa. Una vez descargado e instalado Craftware, iremos al apartado de opciones, Options, en la pestaña Printer. Aquí configuraremos nuestra impresora 3D Volad a partir de los parámetros indicados en el manual. Como podemos ver, en la página 27 tenemos los parámetros que debemos introducir en las diferentes casillas. En Size indicaremos las dimensiones de la impresora, 170, 120, 150. En este apartado de la derecha 0.
Y en la casilla G-Code Header y G-Code Footer introduciremos, al igual que en Cura, los textos que podemos copiar desde aquí, en la página 25. Copiaremos el primer grupo de líneas, borraremos todo lo que hay en G-Code Header y lo pegaremos. Lo mismo con la parte de la derecha. Copiaremos y en G-Code Footer pegaremos. Una vez hecho esto, iremos a Store y pondremos nombre al perfil de nuestra impresora. Ya lo tendríamos almacenado y todo configurado. De esta forma tendríamos nuestra impresora Volad configurada en Craftware para poder generar los G-codes. Muy importante también, además de crear el perfil para Volad, tener en cuenta lo siguiente. Vamos a añadir un STL para poder activar la opción de Slice. Iremos a el modo experto y aquí deberemos de observar la boquilla que tenemos puesta en nuestra impresora Volad. Recordad que Bold sería 0,6 y Fine sería 0,4. En función del cartucho que tenemos cargado con la boquilla correspondiente, seleccionaremos aquí 0,6 para Bold y 0,4 para Fine. Muy importante cuando configuremos los parámetros tener en cuenta esta parte. En el caso de disponer de una licencia de Simplify 3D, podéis solicitarnos el archivo FFF del perfil para Volad y una vez obtenido, ir a Archivo, importar perfil FFF, buscaremos el archivo con extensión FFF, como veis aquí, Volad Simplify 3D, y aceptaremos para importar este perfil. Si accedemos al proceso, veremos aquí en Seleccionar perfil, en el listado que se ha añadido el de Volad. Aquí tendremos dos opciones, Bold y normal. Bold es para boquilla de 0,6, como veis aquí, y si seleccionamos normal, la boquilla de 0,4 que es Fine. Tened en cuenta esto a la hora de seleccionar el tipo de boquilla en función del cartucho que vayáis a utilizar. Una vez generado nuestro G-code desde cualquiera de las 4 aplicaciones que hemos comentado, repetir Host, Cura, Craftware o Simplify 3D, deberemos ir a la aplicación de Volad y en el apartado Subir archivo, seleccionar nuestro archivo G-code para enviarlo a imprimir a la impresora. Nos aparecerá este mensaje, aceptaremos y deberemos de irnos a la impresora para pulsar el botón central e iniciar la impresión. Antes de comenzar a imprimir, retiraremos la base de impresión y utilizando el bote de spray de laca que lleva incluida la impresora, rociaremos a una distancia de unos 15 centímetros. Una vez pongamos la laca sobre el cristal, colocaremos el cristal en su ubicación y pulsaremos el botón multifunción para iniciar la impresión. Antes de comenzar la impresión, la impresora extruirá una línea de filamento a la izquierda de la base de impresión. Deberemos observar la primera capa para asegurarnos de que la calibración realizada con la moneda de 1 céntimo es correcta. En caso de que observemos que las líneas no están aplastadas y pegadas entre ellas, deberemos de utilizar las perillas que hay en la parte inferior de la impresora para subir o bajar en función de lo que observemos en la base de impresión para evitar que se nos despegue la pieza.
Si algo no funcionara bien, podemos cancelar la impresión desde la aplicación con el botón de Stop, o bien podemos también realizarlo de forma manual manteniendo apretado el botón multifunción hasta que se ponga en rojo y baje la base de impresión, deteniéndose la impresión en curso. Hasta aquí la formación de hoy. Espero que os haya sido útil y nos vemos en próximos cursos.